¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo, muy especial. Estamos conmemorando las fiestas patrias en nuestro país. Extensa conmemoración. Y es por eso que hoy queremos conversar con un amigo de Quinta Visión. Él es periodista, historiador, un hombre muy destacado en este ámbito, tanto a nivel nacional como también a nivel regional. Y qué mejor que conversar con Juan Guillermo Prado. ¿Cómo está, Juan Guillermo? Un gusto saludarle. Bueno, y con anticipación, porque este programa, ¿no es cierto?, lo vamos a emitir antes, durante e incluso después de Fiestas Patrias. Felices Fiestas Patrias, pues. Igual, felices fiestas patrias, Bernardo. Gracias por la entrevista. Aquí estamos, la verdad, confiados en pasarlo bien este largo 18 que nos estamos pareciendo un poco a lo que ocurre en la cuarta región, donde se celebra la fiesta de la Mantilla, que dura varios días y tiene una razón bastante insólita. Dicen que el día 20 de septiembre habría llegado la noticia de la primera Junta de Gobierno a tierras serenenses. Coquimbo en aquella época era una caleta, La Serena era la ciudad más importante, y por eso hoy día se celebra la fiesta de la Pampilla durante tanto tiempo, o Y, durante tantos días, y que comienzan un mes antes, 2 meses antes, a instalarse ya la familia para llegar a esa fiesta. sí, tengo conocimiento de aquello y la verdad que las familias prácticamente se trasladan por una semana a dichos sectores. Exactamente. Es una fiesta popular que tiene un arraigo. Y ya que estamos hablando de anécdotas, y nos vamos a centrar en esta entrevista a fondo principalmente en lo que ocurre en Valparaíso, en la región de Valparaíso, en Hablemos de torno lo a que este pasa en 18 de Valparaíso. septiembre, que es muy interesante, ¿ah? Porque Valparaíso es como la cuna de las grandes instituciones de nuestro país. Recordemos que Valparaíso fue el principal puerto del Océano Pacífico por mucho tiempo, entonces qué bueno conversar también de esto con respecto a estas fiestas patrias. Primero que todo, ¿por qué fiestas patrias y no otro nombre, Juan Guillermo? Bueno, porque es precisamente el aniversario de la primera Junta de Gobierno que nos trató de dar, no era precisamente una junta independentista, sino que simplemente apoyo al rey Fernando VII, pero ahí se fue desarrollando, digamos, la historia. Ya en la primera semana o los primeros meses, el primer mes, y segundo mes del mes de 1811, ya un grupo de chilenos, 500 chilenos, pasaron la cordillera a defender a la Junta de Buenos Aires. Sí, La primera junta, el primer cruce de los Andes lo hicieron chilenos en 1811, o sea, 4 meses después de la primera Junta de Gobierno. Y el 4 de julio de 1811 también se inaugura el primer Congreso Nacional, que es hoy día tal vez el Congreso de América Latina más antiguo de nuestro continente. Bueno, salvo Estados Unidos, pero en América Latina, el Congreso Nacional chileno fue muy importante porque es el primero y que se ha logrado mantener a través del tiempo. bueno, Piensen ustedes, señores auditores, que después de 1860 comienza a operar el Congreso en Buenos Aires. Después de 1860, o sea, nosotros le ganamos en 50 años a nuestros vecinos de Buenos Aires. Así que esa es la importancia que tienen nuestras fiestas patrias y la importancia que tiene el 18 de septiembre. Pero hay que advertir una cosa. En los primeros tiempos de nuestra independencia, de nuestra vida republicana, hubo tres fiestas patrias. Se celebraba el 12 de febrero, el 5 de abril y el 18 de septiembre. Las dos primeras fueron impulsadas fundamentalmente por el gobierno de Bernardo O'Higgins, porque eran fiestas que tenían relación o conmemoraciones que tenían relación a las batallas, primero de Chacabuco y después de exacto. Maipú. Pero cuando en enero de 1823 abdica Bernardo O'Higgins, era muy impopular. Y paulatinamente se eliminaron estas otras dos fiestas, la del 12 de febrero y la del 5 de abril, y solamente quedó el 18 de septiembre. Así que hay toda una historia ahí entramada en relación a lo que fueron estas primeras fiestas patrias, que sobre todo la del 12 de febrero era muy importante, duraba 3 días. Habían arcos de flores, habían desfiles militares, habían Te Deum, etcétera, etcétera. Y luego se redujo esto solamente a un par digamos, repique de campana en los pueblos y cañonazos en aquellos lugares donde había artillería. Bueno, Así que inter- paulatinamente ha ido cambiando sin todo. duda. Interesante introducción para comenzar a centralizarnos en nuestra región de Valparaíso. ¿Cuándo se supo en Valparaíso que se había realizado esta primera junta de gobierno? ¿Cómo se sabe? Porque recordemos que esto tiene como epicentro, ¿no es cierto?, Santiago. Santiago, Pero efectivamente. en ese tiempo las comunicaciones no eran como hoy, que uno toma un teléfono y a través de redes sociales puede saber segundos, Todo es minutos. En ese inmediato. tiempo era totalmente diferente. ¿Cómo se sabe esto? ¿Cómo llega Mira, la noticia?
es un misterio. La verdad, nadie ha logrado determinar cómo llegó la noticia del 18 de septiembre al paraíso. Primero porque los caminos eran horrorosos. Nadie sabe si se fue por Ibacache, si se fue por La Bornía, si fue por otro lugar el tipo que fue a avisar de esta primera junta de gobierno. La verdad, Valparaíso en aquella época era prácticamente un billón, de 3.000 a 5.000 personas, no está claro tampoco la cantidad de gente que tenía. Y pero llegó la fiesta y luego, llegó la noticia y luego hubo las elecciones, como señalé, parlamentarios y el primer parlamentario que tuvo Valparaíso fue un parlamentario absolutamente patriota que tuvo una importancia bastante insólita en lo que significó después el desarrollo institucional de nuestro país. Así que Perdón, eso fue el un año mil abogado, ochocientos diez la esto elección. fue, no, la elección fue en 1811, Ah, la perfecto. elección porque era para el primer Congreso Nacional, y este abogado se llamaba, espérate un poquitito, eh, Agustín Vidal Santeliz, que él era en realidad de Concepción, pero él fue elegido como diputado por Valparaíso, fue diputado titular. Y aquí hay otro misterio. Todos los, todos los lugares donde se eligieron parlamentarios para este primer Congreso Nacional tenían un parlamentario suplente, un diputado suplente que hasta el día de hoy no se sabe quién fue el parlamentario suplente que tuvo Valparaíso. Así que nos tuvimos que quedar solamente con un diputado que fue Agustín Vidal Santelice, que tuvo mucha importancia después en nuestra historia republicana. Ahora, ¿cómo era Valparaíso en aquel entonces? ¿Qué características tenía? ¿Cuánta población? A ver, a lo mejor extendiendo, ¿era solo Valparaíso o habían otras localidades alrededor? No, mira, Valparaíso era muy pequeño, 3.000 a 5.000 personas dice la historia, pero era el 80% de la población en aquella época era población rural, ¿ya? Población que trabajaba todos los días. Entonces es muy difícil creer que en ese tiempo se celebraban fiestas patrias. De hecho, Bernardo O'Higgins prohibió las ramadas, ¿ya? Pero solamente para Navidad, no para el 18 de septiembre. Eh, ¿Y eso por qué? Porque la gente trabajaba mucho. Aparte que no solamente trabajaba tanto, trabajaba 12 horas diarias aproximadamente, con unos salarios realmente muy precarios, estaban afectados a muchas enfermedades y epidemias como la viruela, el sarampión, la fiebre tifoidea. Así que el 40% de los niños moría antes Ya. del primer año, a los primeros meses de nacer. Eh, y la mayoría dentro del primer mes. Solo en general la gente vivía en aquella época no más de 30 años. Era muy precaria la vida en aquella época precisamente por las epidemias que nos afectaban. Eh, Aparte de eso, las familias tenían muchos hijos y estos hijos morían tempranamente. Así que, y como no había cementerios públicos en aquella época, mucha gente era enterrada en las quebradas o en los cerros de Valparaíso. Así que era un desastre. La María de Graham señala que como por la falta digamos, de cementerios, y fundamentalmente porque ellos eran protestantes, no podían ser enterrados en las iglesias. Muchas veces ella dice haber visto cadáveres enterrados en la playa, ¿ya? La playa. Y se nota, enterrado en la playa porque de repente se le veía un brazo a la persona, una pierna, qué sé yo. Así lo describe por lo menos en su diario de vida o de viaje del año 1822. Personaje notable la María Graham porque hace una serie de descripciones respecto al paraíso y respecto al resto del país que son notables y que hoy día sirven para conocer la historia y la vida de la gente de aquella época. ¿Cómo ella relata lo que era María Graham, ¿no es cierto?, en ese tiempo, la vida en Valparaíso, de un poco contextualizando y tomando su experiencia. Bueno, ella relata que la vida era bastante precaria. Señala que había muchos ingleses ahí. Ella dice concretamente en su diario lo siguiente. En todas las calles se ven colgando las muestras de sastres, zapateros, talabarteros y posaderos ingleses. Y la preponderancia del idioma inglés haría que a uno creerse que está en una ciudad de la costa inglesa. O sea, en 1811 hubo un decreto que permitió que los barcos extranjeros llegaran a los puertos de Chile. Valparaíso era, por supuesto, el puerto más importante. Y eso significó que en menos de 10 años ocurriera lo que ocurrió en Valparaíso, que la María Graham, esta viajera inglesa, señalara que parecía en realidad un pueblo de la costa inglesa. Así que eso muestra cómo Valparaíso
pobló rápidamente de británicos en los inicios de nuestra república. Y en 1823 concretamente llegó el primer cónsul, primero fue el norteamericano y el segundo fue el inglés. Así que teníamos una gran actividad comercial y portuaria en los primeros tiempos de nuestra vida patria. Ahora, Juan Guillermo, usted ya lo dijo, Bernardo Higgins, ¿no es cierto?, prohíbe de alguna forma las fondes y las ramadas solo en tiempo de Navidad. Sí. Porque para fiestas patrias, sí. ¿Cómo eran en aquel tiempo? Hay pinturas notables, ¿no es cierto?, que van mostrando de alguna forma lo que ocurría, pero la descripción, cómo era aquello, cómo se celebraban estas fiestas patrias, eran más extensas porque cuando uno conversa con algunos extranjeros, incluso cuando empieza a leer algunos artículos, a muchos les llama la extensión cómo se celebran las fiestas patrias en nuestro país y cómo se celebra, ¿no es cierto?, el Día de la Independencia, porque le llaman así en otros países. Bueno, en realidad nuestra independencia es bastante insólita, pero en aquella época las fiestas patrias se celebraban fundamentalmente en las casas. No era una cosa popular, incluso más. Diego Portales prohíbe las ramadas. Primero la prohíbe Bernardo Higgins en tiempo de Navidad y después Portales las prohíbe en 1836. Ahora no solamente, digamos, en Navidad, sino también en cualquier época del año. Pero en aquella época las fiestas patrias no se celebraban en forma multitudinaria como ocurre hoy día. Se celebraban en las casas y en las casas, digamos, de los sectores más pudientes, porque la demás gente tenía que trabajar arduamente. Y obviamente no faltaba el vino, pero se bailaban bailes como el minuet, la vagabota, el vals, la cuadrilla, ¿ya? Y en el pueblo se bailaba la zamacueca, que posteriormente se denominó cueca y que hasta el día de hoy es desde el año 77, si es que no me equivoco, en nuestra danza nacional por medio de un decreto firmado precisamente el 17 de septiembre, o un día antes de las fiestas patrias. ¿Cuántos días en esa época de independencia se celebraban? O como bien usted decía, No, era mínimo por el a tiempo ver, que la gente tenía que la trabajar. la fiesta del 12 de febrero se celebraba durante 6 días. La del 12 fue. Durante 6 días, según un decreto que firmó O'Higgins, tenía que haber fuegos de artificio, tenía que haber luz y tenía que haber algún tipo de manifestaciones. Por ejemplo, desfiles, la gente tenía que usar escarapelas, banderas por todos lados y el clásico Te Deum. El primer Te Deum que hubo en Chile fue, dicen, el 18 de septiembre, pero con motivo del primer Congreso Nacional hubo un Te Deum que lo predicó Camilo Enríquez, que era en aquella época fue elegido diputado por Puchacay. Puchacay ahora ya no existe, es la actual comuna más o menos de la Florida, en la zona del Biobío. Así que esas eran las características que tenía, pero ya digo, la gente de los campos, el 80% de la población, tenía que trabajar mucho, mucho. Hay una programa de un diputado penquista, Antonio Orihuela, donde llega a decir que hay que matar a los ricos, lo dicen, está digamos, no estoy diciendo textualmente, pero está en los archivos del Congreso. Este diputado hace una proclama donde dice que es tanta la diferencia que hay entre la gente pudiente con los sectores más carenciados que él combina a matar a los condes, cruzados y caballeros que explotaban al pueblo. Esto ocurrió en 1811 con un diputado de Concepción llamado Antonio Orihuela, que tenía otra característica, era fraile franciscano. Imagínate. Así que es una cosa insólita que yo creo que ha sido bastante omitido este parlamentario, tanto por los sectores de derecha como los de izquierda, porque con esas declaraciones pasaba a ser un extremista del siglo XXI, o más que eso todavía. Así que hay de todo en nuestra historia patria en los inicios. Hubo también elecciones en 1809, ¿Ya? no, en enero de 1810 más bien, cuando se realizaron elecciones para mandar diputados al, a las Cortes Españolas que se estaban Sí, reuniendo, pues. estaba aquí España en aquella época, y se reunieron los españoles que estaban libres, convocan a las distintas provincias de ultramar de América a que elijan diputados. Y el 8 de enero de 1810 hubo elecciones en Valparaíso. Los triunfadores fueron José de Santiago Concha, uno bebedor de la Real Audiencia,
Miguel Eizaguirre, un abogado muy ligado a las familias patriotas, y finalmente José Santiago Rodríguez, fue el futuro obispo de Santiago, que era realista. Eh, los historiadores clásicos han omitido estas elecciones por una razón muy simple, porque eso significaba que Chile era una provincia y no era un dominio español. Y por eso, y también se omitió una razón muy simple. Como somos un país centralista, en en el único cabildo que no hubo elecciones fue en Santiago. ¿Y por qué no hubo elecciones? Porque el gobernador de la época, García Carrasco, tenía conflicto con el cabildo de Santiago y por eso no hubo elecciones. Pero en todo caso fue una cosa inédita que hayan habido elecciones en aquella época, en pleno tiempo colonial y meses antes de la primera Junta de Gobierno. Ahora, hemos hablado de celebraciones, de cómo era el contexto, cómo se vivía en aquellos años, esos primeros años, ¿no es cierto?, independientes, entre comillas, de Chile, porque ya vamos a hablar de la primera junta, ¿no es cierto? Pero hay situaciones trágicas también, y muy poco se sabe Sí, de esto porque la historia omite a veces anécdotas y situaciones. Cuéntenos algo de esta celebración del 18 de septiembre de Valparaíso, en los primeros años. ¿Qué se puede recalcar de esta historia? yo creo que tal vez lo más significativo ocurrió el 18 de septiembre de 1859. Gobernaba en la época Manuel Montt y tenía una revolución. Había una revolución en aquella época. Y a la salida del Te Deum, la iglesia La Matriz de Valparaíso, el gobernador, o más bien el intendente de Valparaíso, Juan Vidaurre Leal, es asesinado por una turba. ¿Ya? Con motivo de esta revolución hubo varios muertos. Dicen que, según la historia, unos 20 muertos y un centenar de heridos, lo que fue una cosa trágica en aquella época, un 18 de septiembre en Valparaíso. Tal vez el hecho más luctuoso que ha habido en nuestra historia patria. eh, Mataron al gobernador o al intendente de Valparaíso, y que además era parlamentario. Y este gobernador Juan Vidaurre Leal, su nombre original era Juan Vidaurre. ¿Y por qué se puso Leal? Porque un primo de él estuvo en el asesinato de Diego Portales y por eso se puso Leal para demostrar que era fiel al orden establecido. Y él como parlamentario fue designado gobernador o intendente de Valparaíso por el gobierno de Manuel Montt y muere asesinado un luctuoso 18 de septiembre de 1859. Tantas cosas que van pasando en la historia, ¿no es verdad? Y que se van perdiendo, Juan Guillermo, y que muchas veces quedan como en páginas oscuras y que no se van conociendo. Y es por eso que hemos querido conversar con ustedes, ¿no es cierto?, en estas fiestas patrias para saber un poco más de historia, porque creo que es bueno. Es bueno que se vaya conociendo desde el punto de vista de un periodista, un historiador, con documentos en mano, anécdotas y hechos que han ido pasando en los primeros años de celebración de este 18 de septiembre, sobre todo en Valparaíso. Hemos hablado, ¿no es cierto?, de esta primera junta de gobierno, que es bien sui generis, si podemos llamarla así, porque no tenía como un motivo de independizarse de España, sino que era, como bien usted lo decía, era otro motivo, de alguna manera. Esperar que, Era un ¿no es apoyo, cierto?, los franceses, éramos monárquicos en el fondo. exacto, era esperar que salieran los franceses, porque Napoleón en ese tiempo, ¿no es cierto?, llega a España, la conquista, coloca a su hermano Pepe Botella, Pepe conocido la Botella, sí. historia, y Bueno, lo que Maltrao. esperaban, ¿no es cierto?, quienes vivían y eran de alguna forma proclives al reino español, a la monarquía española, era que sacara aquello, volviera al rey y poder volver a ser colonia. Pero en esa primera junta de gobierno, cuéntenos un poco cómo se conformaba. ¿Había algún representante de regiones, por ejemplo, de Valparaíso, regiones, hoy, Sí, otro tipo de no, nombre de ese tiempo? Valparaíso no estaba representado, sin embargo estaba representado Concepción ¿Ve? por Juan Martínez de Rosa, que curiosamente él había nacido en Mendoza, cuando Mendoza pertenecía a Chile. Luego se crea el Virreinato de Buenos Aires y Mendoza pasa a formar parte del territorio argentino. Y Juan Martínez de Rosa, que ha sido un héroe para muchos penquistas, estuvo formando parte de esta primera Junta de Gobierno y era tal vez el más patriota de ellos. También estuvo, por ejemplo, el padre de Los Carreras. Bueno, todo el mundo sabe que el presidente fue Mateo Otero y Zambrano, que era ya un señor bastante mayor, que no tuvo mayor significación en esto. Sin embargo, también hubo
partidarios de la corona española, y el vicepresidente fue el obispo de Santiago de la época, Martínez de Aldunate, que murió al poco tiempo y no tuvo mayor participación. Dicen los historiadores que hubo 400 personas asistiendo a esta primera junta de gobierno, lo que me parece que es mucho, porque si suponemos que Santiago en aquella época tendría, estoy hablando de la zona urbana, 10.000 habitantes, 400 personas, casi el 5%, un poco menos del 5% de la población, y mucha gente era muy pobre en aquella época, entonces no me parece, pero bueno, están las listas ahí de algunos personajes que participaron. O- O'Higgins no participó, por supuesto, porque está en el sur. Tampoco estuvo Carrera, porque Carrera estaba en España. O sea, nuestros principales eh, héroes patrios no estuvieron en esta primera Junta de Gobierno y llegaron después. O'Higgins primero como diputado por Los Ángeles al primer Congreso Nacional, y Carrera, que llega a España y disuelve el primer Congreso Nacional en diciembre de 1810. O sea, nuestro primer Congreso no duró más allá de menos de un año por la intervención de los hermanos Carrera, que lo disolvieron. Ahora, hablemos del Congreso Nacional. Valparaíso también tuvo Congreso Nacional en Hubo aquellos, un Congreso Nacional antes de, cuéntenos un poco esta historia y dónde está ubicado, porque el en el sector convento de Santo Domingo. El que ha sido el polémico en el convento, último tiempo, aquella ubicación por el tema del Centro Regional, ¿no es cierto?, de Neurociencia. sí, pues ahí hay toda una discusión. Lamentablemente, no sé qué irá a pasar con este centro de neurociencia, pero ahí en ese sector funcionó el primer Congreso Nacional en 1828, que dictó tal vez la constitución más importante, que, a pesar de lo corta que era y a pesar de que duró 3 o 4 años, no, entre 1828 y 1823, fue la base de la constitución de 1823, que duró hasta 91 años, hasta 1925. Y ahí, en ese convento, en ese lugar, los parlamentarios se reunieron para trabajar tranquilos, según se dice, porque querían huir de Santiago. ¿Y qué ocurrió con este primer Congreso Nacional? Se dicta la Constitución de 1828, obra de un español, ¿ya? Y luego de eso se vienen a Santiago. ¿Y por qué se vienen? Porque hubo un terremoto. Y huyendo del terremoto se vienen a Tierra Santiaguina, y aquí se instala el Congreso definitivamente hasta el año 73, y del año 90 hasta esta fecha está en Valparaíso. Hay una serie de iniciativas que han pretendido que el Congreso vuelva A eh, Santiago. a, a- a Santiago, pero ahí está. Sin embargo, hoy día se sigue utilizando las dependencias del Congreso acá en Santiago, porque hay comisiones parlamentarias, cada, los fines de semana o jueves y viernes que no funciona el Congreso en Valparaíso, se reúnen acá en Santiago. Así que siempre hay actividad, los días lunes también, siempre hay actividad en el Congreso de Santiago, salvo martes y miércoles y jueves de la mañana, que es la actividad que hay en el Congreso en Valparaíso. Así Ahora, que siempre está el Congreso activo acá en Santiago y en Valparaíso. esta fecha va de la mano 18 y 19 de septiembre, históricamente. 19, ¿no es cierto?, el Día de la Gloria del Ejército. ¿Siempre fue así? Cuéntenos un poco cómo nace Te cuento. esta relación. En 1903, hasta 1903, la gente trabajaba de lunes a lunes. No había descanso. Un diputado llamado Alejandro Neus, diputado por Rancagua, perteneciente al Partido Conservador, presenta el primer proyecto de ley para que la gente descansara el día domingo. ¿Y por qué presenta ese proyecto de ley? Porque la Plaza Chaurren de Valparaíso, a las 6 de la mañana, un día domingo, se reúnen los empleados de las casas de comercio de Valparaíso pidiendo descanso dominical. Ya, como señalé, la gente trabajaba 12 horas diarias, no tenía descanso dominical, ni siquiera se descansaba el 18 y el 19 de septiembre. En este proyecto de ley se autoriza que la gente descanse el domingo, los días 18 y 19 y el 1 de enero son declarados por este proyecto de ley días de festivo. Fue la primera vez, estamos hablando de comienzos del siglo XX, o sea, durante casi 100 años la gente no descansaba. Los que descansaban eran los empleados públicos, pero la gente del comercio, la gente de los campos, los empleados particulares no tenían ningún tipo de descanso. Y este parlamentario presenta este proyecto de ley que tiene la siguiente característica.
Cuando se debate el proyecto de ley, hubo diputados que se oponían. Y se ponían, uno dice, en realidad, yo me opongo porque esto va contra la libertad, que la gente descanse. Otro dice, yo me opongo porque la gente va a ir el día domingo a misa. Entonces yo sugiero que cada uno elija el día que quiera para tomar su descanso. Así que hubo todo un debate que duró 3 o 4 años y finalmente se aprueba esta ley de descanso dominical que incluye el día 18, 19 y el 1 de enero. Antes, durante el siglo XIX, no hubo descanso dominical para fiestas patrias. No nos engañemos, por favor. Solamente comienza el siglo XIX, comienza el descanso dominical. Bien, pues. Juan Guillermo Prado, historiador, destacado periodista, hombre reconocido también en el ámbito de la historia en nuestro país. Muchas gracias por haber conversado con nosotros en estas fiestas patrias y hablando sobre un tema que tiene que ver con historia, con anécdotas, con eso que muchas veces se desconoce en torno a la celebración de estas fiestas patrias en Chile. Muchas gracias, Juan Guillermo, por haber estado con nosotros en esta entrevista a fondo. Gracias, Bernardo, y fue un gusto haber estado con usted hablando de este tema tan interesante, que a veces tan desconocido, porque imagínense usted, la gente no descansaba, fiestas Sí, patrias, pues. sí, una cosa insólita, o sea, es más, eh, antes se decía que los obreros hacían San Lunes, porque el lunes se curaban, mentira, ese día antes de la ley de descanso medical, los obreros salían, y los trabajadores en general, salían con un diario llamado El Chileno bajo el brazo buscando nuevas pegas. No es que se curaran el día lunes como la gente cree, sino que había un diario llamado El Chileno que costaba muy poca plata y se compraba y ahí aparecían los nuevos trabajos y Perfecto. por eso que la gente el lunes no trabajaba. Lleno de Bueno, fue un anécdotas. gusto. Igual, pues un abrazo y felicitaciones. Ya, que estén muy bien. Nos vemos allá en Sí, pues. tierras porteñas. Bien, y a ustedes muchas gracias por ser parte de esta entrevista a fondo, ya lo saben, insisto, hechos, anécdotas, situaciones que muchas veces van quedando escondidas en la historia, pero que hemos querido conversar en estas celebraciones de fiestas patrias acá en Quinta Visión. Que esté muy bien usted y su familia.